Muy buenos días para todos los televidentes que nos sintonizan en este momento en el canal 9. La charla o la conversación o la explicación de hoy va dirigida a los estudiantes de octavo 2 hasta 11 en la asignatura de urbanidad para 8.2 y 8.3 y educación física de 8.2 hasta 11, que son los grupos y grados que me corresponden en la institución educativa sede 1. Lo hago porque de pronto algunos estudiantes han tenido muchas dudas debido a que en muchas ocasiones, con la venia y el respeto de ustedes, no leen. Hemos sido muy insistentes en que toda esta pandemia nos ha transformado muchas cosas, pero la lectura no nos la ha transformado, al contrario, nos la ha incrementado. Tanto docentes como estudiantes y muchos padres de familia, pues nos toca profundizar más en la lectura. Hemos tenido esa dificultad con muchos estudiantes, no todos. Hay unos estudiantes que manejan bien la lectura. ¿Qué se puede decir de quien no sabe leer? Es quien no comprende. ¿Por qué no comprende lectura? Porque obvia palabras, es decir, en un texto, en una frase, son leyendo y obviando palabras, obviando artículos que le confunden y por lógica no le permiten comprender lo que lee. Otro es con aquellas palabras que, si no estoy mal, se denominan homófonas. Son idéntica la pronunciación, pero la escritura tiene algunas letras que le cambian y por lógica el significado cambia. Los que manejan mucho más el tema de español saben que hay una cantidad de intervinientes en el tema de la ortografía, la lectura y la comprensión de lectura. Entonces, la invitación acá es a que, por favor, dediquen tiempito a leer, porque se ha tenido como concepto de que quien lee mucho es una persona que se autoconstruye, se autoinstruye y se puede convertir en un autodidacta porque permanentemente está conociendo nuevas cosas, nuevas alternativas, nuevos conocimientos, nuevas variantes que aparecen dentro del mundo. Entonces eso indica que la persona que lee mucho tiene una capacidad de persuadirse y persuadir a los demás, de argumentar, tiene un mundo mucho más amplio en la cultura general. En fin, la lectura es muy valiosa por todos los medios, pero vuelvo y repito, hay que saber leer, no es simplemente coger un texto y leer de seguido sin comprender qué es lo que está leyendo. Eso entonces le sucede a muchos de nuestros estudiantes. Y lo más grave es que algunos no leen. ¿Por qué sabemos que no leen? Porque cuando nosotros enviamos los trabajos a la hora o a la media hora o en un tiempo muy rápido, los estudiantes están preguntando cosas como esta, y eso hay que copiarlo todo en el cuaderno, y eso hay que copiarlo en hojas de blog, eso hay que hacerlo en Word o en PDF. Entonces la respuesta que yo siempre he dado es: por favor, primero lean. Es más, en todos mis documentos que envío, lo primero que les coloco un título grande y resaltado es: lea bien primero todo el documento. De esa manera uno se da cuenta qué es lo que hay en ese documento y qué es lo que hay que hacer. Entonces, vuelvo y repito, nuestra invitación mía y de muchos docentes es a eso, a que primero lean con tranquilidad. Si bien habían algunas personas
de la comunidad, padres de familia y algunos estudiantes que venían poniendo queja o quejándose que porque los trabajos estaban demasiado. Esta semana la dirección de la institución nos informó que por favor no enviáramos más trabajos esta semana que termina mañana. Es decir, desde el lunes se les informó a los estudiantes que no se preocuparan y que no se les iba a mandar más talleres, aunque ya se habían mandado uno la semana pasada. Quiere decir que esta semana están resolviendo los talleres o trabajos que habían de la semana pasada. O sea que esta semana pueden estar no tampoco pues durmiendo ni jugando nada más, sino que creo que haya una carga más liviana con relación al trabajo de la parte académica que están haciendo los estudiantes en la casa. Insistentemente y en mi área y en mi asignatura siempre les insisto, vayan resolviendo los trabajos con tiempo, sin afanes, sin desesperos, que cuando sea el momento nosotros les informamos por dónde, por qué medios, si por un correo, si por un WhatsApp, en fin, nos envían el trabajo que ya hayan realizado, como se hizo en las 2 primeras semanas de actividades después de las vacaciones que se le otorgó a los estudiantes y a los docentes. Entonces, por favor, no se desesperen. A veces uno no comprende, por eso yo ahorita decía que algunos se quejan mucho, otros no. Podemos decir que es más los que trabajan sin quejarse que los que se quejan. Entonces uno encuentra que uno coloca un taller el viernes a las 11 de la mañana y el sábado ya está el taller otra vez en el WhatsApp o en el correo resuelto, ¿cierto? Bien o mal resuelto, pero ahí está resuelto. Entonces ahí es donde uno coloca en duda esa posición de aquellos estudiantes que se quejan con algunos padres de familia que porque el trabajo es exagerado. De más que sí hay algunas áreas donde hay que leer mucho y resolver muchas inquietudes, muchos trabajos, pero no en todas. Bueno, la idea es seguir en esa tónica. Los que escuchan noticias han escuchado, a nosotros nos llegan comunicados todos los días. Hoy cuento dos cosas que nos llegaron. La una es que el gobierno nacional amplió el tiempo de cuarentena como hasta junio o julio, si no estoy mal. Pero también los dirigentes de educación y obviamente los demás integrantes del gobierno que tienen que ver con esto, de la dirección y orientación del país, y en el caso de educación, están con la idea de que muy probablemente los estudiantes regresen a clase con un poco de condiciones, pero igual todavía no se han definido. Entonces ahí está ese parangón, porque por allí dicen que la cuarentena se extiende debido a que no ha parado el crecimiento de contagio en el país. Pero dicen que aquellos municipios donde no hay COVID, en ese caso nosotros seríamos uno de los que caeríamos en esa lista, tendrían la posibilidad los estudiantes de volver a clase, pero con muchas condiciones. Hablaba la secretaria de Educación en un audio de que los primeros serían las áreas rurales porque hay menos riesgo, pero son asuntos que lo van a definir. Bueno, de todas maneras, vuelvo y recalco a nuestros estudiantes un cordial saludo de parte de la institución, que manejen esto como algo muy normal. Si bien hay varios trabajos que se van acumulando en casa, pues traten de resolverlos sin mucho afán. Ya la rectora ha sido enfática también en eso. No nos desesperemos. De igual manera los padres de familia. Muchos padres de familia no les había tocado esta tarea. Muchos padres de familia
quizás nunca habían apoyado a sus hijos en la resolución de trabajos y talleres y tareas que se les asignaban. La Secretaría de Educación, el Ministerio, hace tiempo nos viene insistiendo a los maestros que bajemos el porcentaje de trabajos para la casa debido a los problemas que se venían creando en las casas y en los sectores. Entonces, eso había bajado mucho, no del todo, pero sí había bajado mucho la cantidad de tareas para casa. Entonces ahorita nos encontramos con esa sorpresa de que hay un poco de trabajos para hacer en casa. Eso de pronto a muchos padres de familia los angustió, los desesperó. Se han oído mucha cantidad de cosas con relación a la violencia intrafamiliar. Puede que esa sea una de las cosas que ha instado a que en la familia se desarrollen actividades de violencia, porque el niño no quiere hacer las tareas, porque la mamá dice que las haga y el papá no le para bolas, o viceversa. En fin, se puede formar una conjetura en una familia y puede desenfrenar en un problema de índole intrafamiliar, de violencia intrafamiliar. Entonces les pedimos a los padres de familia mucha tranquilidad. Hay que ser bastante pacientes. La tarea del maestro casi que la están viendo reflejada en muchos hogares. Aquellos padres de familia que se interesan por ayudar a los hijos a la resolución de esos trabajos y talleres, van o han visto lo que verdaderamente significa el ser docente o ser maestro. Cuando en la casa yo tengo uno o dos estudiantes que son mis hijos y que los puedo, digámoslo así vulgarmente, poner a hacer las tareas o ordenarles que hagan el trabajo, entonces es bueno que se ubiquen en el papel del maestro también cuando estamos en una institución con 40 o 45 estudiantes, y que esos estudiantes en muchos casos no colocan atención suficiente porque tienen un grado de desatención o porque tienen problemas familiares, en fin, por cualquier razón uno encuentra que en un grupo muchos estudiantes no atienden. En este sistema de la clase en casa sucede lo mismo, lo que yo les decía ahorita. A veces los estudiantes no leen, hay una cantidad de estudiantes que no se reportan, no sabemos si es que están acá o no están en el municipio, o no quieren hacer el trabajo, o no tienen en qué hacerlo. Es decir, son muchas las variables que se presentan en este tipo de trabajo, pero desde la institución hemos querido pues ofrecerle, ya la institución le prestó tablet y computadora a muchos estudiantes, le ha ofrecido los talleres ya impresos. Se va a seguir trabajando en esto mientras estemos en esta actividad en casa. La institución va a seguir ofreciendo unos recursos que el mismo ministerio ha proporcionado. Ya en adelante la rectora les va a ir comentando de qué se trata para tratar de llevar esto hasta donde nos corresponda. Bueno, entro en el tema de urbanidad para 8.2 y 8.3. ¿Cuál es la esencia del trabajo? La esencia del trabajo es que hay que consignar en su cuaderno unos aspectos que hay en el taller, que están resaltados con amarillo. Ahí están todas las instrucciones de qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe escribir en su cuaderno. Luego dice que cuando tenga la oportunidad, sea porque algún familiar o usted mismo le den la oportunidad de conseguir un pedazo de cartulina, un pedazo de cartón paja, un pedazo de triple, en fin, cualesquier recorte, eso sí, que represente lo que es la mitad de un pliego de cartulina. En él debe de hacer una de dos cosas, o un dibujo o un collage. ¿Qué es un collage? Es la construcción o la representación de una imagen o de una figura o de un paisaje o de cualquier cosa que queramos representar
a través de implementos que muchas veces los encontramos en la casa como cosas desechables, inservibles, el caso de las revistas, el caso de los periódicos, el caso de libros viejos, en fin, mucha cosa. Entonces, el estudiante, ¿qué es lo primero que debe hacer? Debe hacer una figura. Si va a hacer un collage, de todas maneras debe de hacer primero la figura para que haga la ubicación del barrio y el sector donde vive. Me explico. Aquí tengo, si ella nos va a enfocar una ubicación aproximada de mi sector, el sector donde yo vivo. Todos conocemos la calle 49, que es la que va hacia el hospital. Entonces allí tenemos la figura del hospital, por aquí tenemos la figura de mi casa, al pie mío vive una enfermera, por aquí vive el coordinador de deportes, aquí está la sede 1 de la F. Gómez, está la tienda del amigo Pica, está el parqueadero más cerca que hay de mi casa, hay una farmacia. Entonces, el tema de la unidad es: hago parte de una comunidad, formo parte de una comunidad. Ese es el tema principal y el nombre de nuestra unidad que iniciamos en este segundo periodo. De hecho, es la unidad número 2 y se llama Formo parte de una comunidad. Por eso entonces yo debo de ubicarme y debo de tener muy claro dónde vivo, quiénes viven a mi alrededor, qué hacen esas personas que viven a mi alrededor, sin querer decir, porque muchos dirán, ¿y a mí qué me importa? Perdónenme la expresión, ¿qué me importa quién vive? En muchas ocasiones uno está viviendo en un sector y le preguntan por alguien para una cosa normal, un asunto sano, y uno no sabe si la gente vive ahí o no vive, no sabe quién vive. Y de igual manera hay muchos estudiantes, y aún personas mayores, que no tienen bien definido cuál es la dirección donde viven, como mínimo la dirección de mi casa. Entonces yo tengo que saber que vivo en la calle 49, número 4549, que es la que ubicamos por acá. Entonces, de esa misma manera, ustedes estudiantes, en ese pedazo de papel o de cartulina o de triple, como ustedes lo quieran usar, deben hacer una de esas dos cosas: o hacer un dibujo muy bien hecho, muy bonito, tienen tiempo de hacerlo, colorearlo, decorarlo, y ubicarse muy bien y ubicar qué personas de la comunidad viven allí, porque es muy importante yo saber que formo parte de una comunidad, pero dónde estoy ubicado yo y quién hay a mi alrededor, porque eso es muy importante. Cuando yo vivo en comunidad, eso es muy importante. Y cuando vivimos en un casco urbano, en una comunidad urbana, vamos a encontrarnos con una cantidad de gente a nuestro alrededor y que de una u otra manera nos sirven, nos prestan un servicio dentro de la comunidad. Ahí tenemos, la farmacia nos presta un servicio muy importante, el parqueadero nos presta un servicio, la tienda, el médico, la enfermera, el hospital, la institución educativa. Es decir, ¿cómo hago un croquis, llamaríamos esto, dónde vivo yo y quiénes viven en mi sector alrededor? No se trata de dibujar todo el municipio, ni todo el barrio, sino el sector de los lugares aledaños a su vivienda, quiénes viven ahí y cuál es la importancia de esto. Si quiere, al final, entonces puede hacer un listado de quiénes son las personas más representativas y que prestan unos servicios muy relevantes, es decir, muy importantes en nuestra comunidad y en nuestro sector. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos un listado, podríamos empezar con las más importantes. Entonces haríamos del hospital San Camilo de Lelis, hablaríamos de la institución educativa F. Gómez, sede 1,
hablaríamos de una farmacia, etcétera. En ese orden lo pueden hacer en un pedazo de cartulina que aproximadamente es la mitad de un pliego. Luego vienen unos interrogantes. En la actividad 3 dice resuelve los siguientes interrogantes. Entonces eso lo resuelven también en el cuaderno posterior a la copia que hicieron de lo que estaba resaltado, que ya pues se les había explicado. Las preguntas están dentro del mismo texto que hay ahí, o son preguntas que tienen que ver con lo que yo hago. Por ejemplo, la pregunta C dice, ¿tu barrio en cuál tipo de comunidad se ubica? ¿Dónde están las comunidades? Los tipos de comunidades están más atrás, donde habla de las comunidades religiosas, la comunidad científica, comunidad educativa, comunidad rural, comunidad urbana. Entonces, al responder, usted simplemente se remite antes al texto y ahí encuentra la respuesta. Si desea y es posible conservar los medios de protección, puede hacer este trabajo con un compañero. O sea que le estoy dando la alternativa de que si es posible, repito, porque no quiere decir que el profesor Hernán está diciendo que tienen que hacer en parejas. No, si hay posibilidad, y conservar los protocolos de seguridad, que aunque no tengamos COVID en Vegachí, puede ser que en algún momento resulte el brote. Entonces debemos protegernos, con el tapabocas, utilizar el gel para limpiar las manos, igual lavarnos pues las manos continuamente, como siempre nos lo están indicando. Ese es como el trabajo primordial que se debe hacer en urbanidad. Si alguien tiene una pregunta, me puede marcar al 311-341-5115, que es mi número más común de teléfono. Ahorita pasamos a educación física, también para los octavos, octavo 2 y octavo 3, que es donde yo doy educación física en la jornada de la tarde cuando estamos en la institución. Allí hay unas actividades también, y habla de consignar en el cuaderno lo que está resaltado con amarillo en la primera parte del taller, y el texto 1, ahí tiene el título texto 1, lo que son las pruebas de campo. En la actividad 2 dice, entra a YouTube y observa videos sobre las pruebas o concursos que hay subrayados en el texto anterior. Le están hablando de las pruebas de lanzamiento de jabalina, están hablando de salto largo y salto triple, salto vertical, salto alto y salto con pértiga o garrocha. La impulsión de la bala, lanzamiento de disco, martillo, son las pruebas que hay allí y que son pruebas de campo. En el tercer punto dice, después de la copia en su cuaderno y haber observado los videos ubicados ahí seguido, vas a hacer el listado uno a uno de los concursos o pruebas y coloca al frente de cada uno al menos 3 cosas o reglas que se deben tener en cuenta al momento de practicar de manera oficial. Ejemplo, el lanzamiento de jabalina. Entonces tiene que escribir, o debe escribir en su cuaderno, va escribiendo en su cuaderno, lanzamiento de jabalina. Una de las reglas que hay que conservar es tomar impulso antes de el lanzamiento de la jabalina. Las pruebas tienen unas líneas de lanzamiento donde el atleta no se puede pasar de ahí. Otra de las reglas entonces es esa, es que cuando yo voy a lanzar la jabalina, yo no puedo pasarme de la línea de lanzamiento, yo no puedo lanzar y salir por ahí mismo, por esa línea donde lancé. Esos son las canchas o los espacios o los escenarios que se manejan en cada
una de estas pruebas y tienen unos reglamentos. Eh, otra, otra condición que le ponen al atleta es que debe tomar impulso antes de lanzar la jabalina. Es la única prueba de lanzamiento donde se coge impulso. El atleta puede tomar varios metros de impulso y hacer el desplazamiento para lanzar la jabalina. ¿Cuál es la jabalina? Es una especie de vara hecha en fibra de carbono o en otros materiales, y se utiliza pues para lanzarla en el aire, quien lanza más lejos. Y asimismo está la prueba de lanzamiento de martillo, lanzamiento de bala, etcétera. Luego dice, en el cuarto punto o cuarta actividad, dice, entra a Facebook y busca en la página de ASOTV un video que hicimos la profesora Estela y yo acá, en este mismo lugar, donde les explicábamos cuántas cosas se pueden utilizar en la casa y que muchas veces no las utilizamos, que porque eso para qué, la echamos a la basura. Aquí les mostrábamos con botellas o envases plásticos que siempre los echamos a la basura, pelotas de trapo que las podemos hacer en la casa, con tiras de ropa vieja, de trapos que en la casa la familia ya desecha y muchas veces la echa a la basura o se la regala a otra persona. En la casa podemos hacer muchos implementos para trabajar actividad física. Entonces ahí se le propone al estudiante de que vea ese video. No necesita verlo todo porque duró 2 horas, sino la segunda parte, que es la parte práctica. Esto como para que usted tenga una idea, una luz de qué es lo que puede hacer con objetos que hay en la casa que los consideramos ya inservibles. Entonces, con esos objetos va a diseñar actividades para trabajar en la casa. Como estamos hablando de una cantidad de pruebas de campo, y ahí les mencionaba ahorita muchas, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, los saltos que son de varias clases. Ya sabemos que tenemos en Colombia la campeona mundial de salto largo, también trabaja el salto triple, que es Caterine Ibargüen, y para esos deportistas tener un alto rendimiento tienen que tener un trabajo demasiado extenso. Los estudiantes de nosotros no se van a poner en todo ese trabajo porque pues, solamente estamos hablando de clases de educación física, pero que son temas muy importantes que nos deben ir ubicando en aquello que es necesario hoy en día por este tema de la pandemia, y es la actividad física en casa. Les recuerdo que ahorita el gobierno proporcionó unos espacios, entiendo que los lunes, los miércoles y viernes en algunos lugares, otros otorgan todos los días de lunes a viernes para que diferentes menores de edad hagan actividad física, como la que se estaba ofreciendo para los mayores de 18 hasta 60 años. Sabemos que el municipio de Vegachí designó unas rutas para que la gente haga actividad física allá. Entonces los niños de 6 a 11 años entiendo que pueden ir en la mañana, y los de 11 hasta 17 años en las horas de la tarde. Las reglas que colocan es los mismos protocolos, es estar con el tapaboca e ir acompañado de un adulto. Dice la norma que hasta 3 menores pueden ir con un solo adulto. La sugerencia es que sean muy respetuosos niños y adolescentes, porque ayer creo que estaban desenfrenados, porque, perdón, es lógico, si venimos de 2 meses de encierro, pues todo el mundo va a querer correr y gritar, y más los niños que tienen tanta energía. Pero hay que pedirle a los padres de familia que por favor ayuden con ese control para que ellos no se desborden y formen un problema enorme.
Ayer, según informes y según fotos que a veces ellos mismos montan, fue de paseo. Y esa no es la idea es que hagan actividad física, pero en unas rutas que están asignadas por el municipio y que de hecho los instructores o los monitores de deportes están ahí pendientes de todas esas actividades. Entonces ahorita, con mayor razón, los muchachos del colegio, o sea, los de 11 hasta 17 años, que son la gran mayoría de los de la jornada de la tarde, que les toca educación física conmigo, ya van a tener unos espacios muy buenos para que vayan y hagan actividad física. Entiendo que no es que puedan ir a los escenarios deportivos a jugar los mismos partidos de siempre y hacer deporte pues como si ya se hubiese retomado el tema deportivo completo. Lo que yo he visto y he observado en todas las noticias es que hay una oportunidad para que niños y adolescentes hagan actividad física controlada y en las rutas establecidas que designó el municipio en cabeza del señor alcalde y su equipo de trabajo para que hagan actividad física. Entonces, estos espacios son muy importantes y los pueden utilizar ustedes, muchachos, para que desplieguen esas actividades que yo les estoy proponiendo. Aprovechen esa oportunidad porque ya pueden salir de la casa y hacer otras actividades. Donde hay unos espacios muy buenos, acá entre el SENA, el antiguo SENA, donde hay la casa de los ancianos de tercera edad, y el billar Los Recuerdos de ella, allá en todo lo que llamamos Mónaco, junto al Amigoniano, la sede 3 de la institución. En ese espacio pueden hacer mucha clase de actividad, donde inclusive pueden utilizar el piso para hacer actividades que ustedes quieran, diferentes a trotar o a correr o a montar en bicicleta. Ahí se pueden hacer actividades que generalmente se hacen de manera semi-activa o semi-estática. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, los muchachos de octavo? En su cuaderno, valga la oportunidad para recordarle a los de mi grupo 8.3 que el cuaderno lo tiene una compañera en el departamento, ya les escribí quién, ya ellos, algunos saben, para que reclamen el cuaderno de manera muy paulatina y muy organizada para que hagan sus trabajos, cuaderno de educación física. Entonces, en ese cuaderno, ustedes se sientan y escriben qué es lo que van a hacer. Pero no es simplemente decir voy a lanzar una pelota, es decir, voy a preparar una actividad porque el jueves voy a ir con mi abuela o con mi tía, con mi hermana, en fin, a hacer actividad física y voy a aprovechar para hacer ejercicios al aire libre porque me gusta más hacerlo allá. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Preferiblemente les están dando creo que hasta 1 hora. La ley dice que media hora, pero entiendo que aquí les están dando como 1 hora para que hagan actividad física. Entonces queda perfecto para que planeen una actividad con elementos de los que les mostramos acá, que ustedes tengan en casa, o con lo que ustedes a bien quieran utilizar, los elementos que ustedes quieran, que les permitan, obviamente. No es que yo vaya a llevar un balón para irme a jugar una recocha por allí junto al Amigoniano con otros 10 o 15 o 20, ahí aparecerán más de 200. Entonces no se trata de eso, se trata de hacer actividad física moderada con implementos que no aglomeren la gente. Ustedes saben que una de las condiciones para esta actividad física es que haya una distancia entre el practicante y los demás, no pueden estar aglomerados. Entonces, cada estudiante sí puede diseñarse y de pronto con otro compañero también lo puede hacer, y es hacer actividades en compañía, pero después de haberlas planeado. Aquí le colocaba yo un ejemplo. Yo tomaría una botella de gaseosa vacía, la llenaría de arena y me pongo a trabajar. Esa botella no me cuesta nada, esa arena no me cuesta nada, o inclusive con agua, en fin,
y con ella pues trabajo ejercicios de fuerza. En el video que van a ver y que ustedes algunos lo vieron, van a ver cuántas son las actividades que se pueden hacer de fuerza de tren superior o de tren inferior con botellas vacías llenas de agua, llenas de arena, etcétera, y así por el estilo otros elementos, los palos de escoba de la casa que los botan, las cintas o tiras que sobran. Todo eso entonces lo debes escribir en tu cuaderno antes de ir a hacer, porque con ello vas a aprender a planear lo que haces. Entonces no se trata de que usted va a sentarse y decir yo voy a correr del Sena hasta el Ingenio. Va a correr o va a trotar o va a caminar. Hay que decir muy claro qué va a hacer, durante cuántos minutos. Si vas a utilizar un objeto, entonces cuántas repeticiones va a hacer, o sea, una sesión, y por cuánto tiempo lo va a hacer o cuántas va a hacer durante ese tiempo. Es decir, usted se pone los límites, como lo llaman otros, retos. El reto es lo que yo me propongo hacer. Entonces, si usted toma, por ejemplo, una botella con agua, entonces usted dice, voy a hacer 3 secciones, cada una de 30 ejercicios para tomar fuerza en mis brazos y hacer mucho mejor la actividad física posteriormente. Repito, todo eso lo escribe en el cuaderno, lo deja ahí. Si a bien quiere tomar una foto o 5 segundos de video, y lo va acumulando, que ya luego le decimos cómo vamos a recibir ese material para hacer la respectiva evaluación. Los estudiantes de noveno, la unidad de nosotros en noveno son las pruebas combinadas, y cuando hablamos de pruebas combinadas, entonces estamos haciendo una combinación entre las pruebas que se ven en octavo, que son las pruebas de campo, y otras pruebas. Esas pruebas son compuestas por varias disciplinas deportivas, entonces eso entra a llamarse pruebas combinadas. Hay también una copia que hacer en el cuaderno, ahí está explicadito lo que está resaltado con amarillo. Hay un texto que no hay que escribirlo porque ya eso lo escribieron en octavo, simplemente es para que recuerden que son las pruebas de campo, pero las pruebas combinadas están resaltadas con amarillo, esas sí las deben copiar en su cuaderno. Ahí les están diciendo qué son pruebas combinadas y cuáles son los tipos de pruebas que existen hoy en día en lo que son pruebas combinadas. Ejemplo, el triatlón. El triatlón es una competencia que se hace con 3 tipos de pruebas diferentes. Es una prueba muy exigente, de hecho todas las pruebas que son combinadas son muy exigentes y se deben hacer en varios días. ¿Por qué? Porque la exigencia física de un deportista, así sea de alto rendimiento, no le da para hacer 3 pruebas en el mismo día. O sí las hace, pero el rendimiento no va a ser el óptimo o el deseado. Entonces, esas pruebas se hacen en varios días. Está el triatlón, el pentatlón, el heptatlón, que es de 8, y el decatlón, que es de 10. La actividad principal sobre la cual ustedes, después de haber escrito los contenidos en su cuaderno, simplemente es escribirlos, del taller que se les envió, entonces van a escribir en su cuaderno, después de haber observado algunos videos también, que les den referencia y que les digan qué es cada prueba. Entonces ustedes van a hacer un listado en su cuaderno. Ejemplo, les di ahí en el taller, triatlón. ¿Qué es el triatlón? Escribe, triatlón es una prueba que se compone de varias disciplinas deportivas, así, y va a escribir también 3 cosas que le exigen al deportista para hacer. Ahí dice, y algunas normas son, puede ser que escriba al menos 3 normas, parecido a lo que les decía ahorita los de octavo,
Entonces aquí van a escribir 3 normas de qué deben conservar cuando se va a participar en una prueba combinada. Luego, pues también puedes asesorarte en el mismo video que vimos acá, en el video de la profe Estela y yo. Ahí en esos elementos se le proporcionan ideas, pero también usted debe aportar ideas, debe poner a funcionar la imaginación. Para eso está en casita, tranquilo, y se sienta a escribir. Eso hay que escribirlo en el cuaderno. Y va a preparar unas sesiones de clase para realizarlas también. Puede ser en la casa o ahora que tienen la oportunidad de hacerlo en esos espacios que el municipio otorgó para que lo organicen y lo... Entonces, ustedes en casa van a preparar una cosa que yo denominé, la prueba oficial se llama pentatlón. Estos son 5 pruebas o 5 disciplinas deportivas en una. Yo le coloqué penta en casa o pentacasa. ¿Cierto? Entonces, la pentacasa, el pentacasa son 5, digámoslo, pruebas o retos que usted se va a colocar. Permiso, a ver si me están llamando por acá. Aló. Aló. Estoy ocupado, ¿qué me necesita? Mi hijo, en este momento estoy muy ocupado aquí en ASOTV, estoy en un programa. Entonces, este pentacasa son 5 pruebas o retos que usted va a hacer. Le doy un ejemplo. Repito, esto hay que escribirlo en el cuaderno. Y al escribirlo es como cuando está preparando una sesión de trabajo, una sesión de actividad física, como les explicaba la vez pasada en el taller. Por eso lo remito a ese video que hicimos nosotros y que está en la página de ASOTV, donde ustedes pueden mirar las recomendaciones que yo hice, aparte de que en el colegio ya se las he hecho muchísimas veces. Entonces, vas a preparar una sesión de trabajo como si fuera una clase que incluye 3 aspectos, y es el calentamiento, la actividad principal y las actividades de recuperación. En el calentamiento son 3 elementos, entonces, eso es innegable, todos lo saben. El estudiante o el deportista que vaya a hacer actividad física debe hacer un calentamiento en 3 pasos, ya se los enseñé, está en el video. Luego unas actividades principales es lo que usted más va a hacer. En estas actividades principales es donde usted va a trabajar esa sesión que tiene 5 pruebas. Pero resulta que como son pruebas exigentes, deben ser pruebas exigentes, entonces lo más seguro no lo va a poder hacer en un solo día. Entonces le doy un ejemplo. Usted dice, mi primer reto o mi primera propuesta es que voy a hacer 150 abdominales. Cualquier ejemplo voy a colocar. Para hacer 150 abdominales no se pueden hacer todos a la vez, y máxime cuando el muchacho está o la muchacha está quieto, no ha hecho ninguna actividad. Entonces esto puede llevar a una fatiga, a una inflamación de los músculos del abdomen, calambres, etc. Entonces esto debe ser mesurado, se debe hacer entonces en varias sesiones. 150 la pueden hacer en 4 o 5 sesiones, es decir, hace 30, descansa, hace 30, descansa. Eso se llama
En el video ya les dijimos que eso se llama recuperación. Entonces, si yo trabajo 30 abdominales rápido, puedo descansar 30 segundos o un minuto y vuelvo y hago otros. Si soy capaz y si no, entonces lo hago dividido en dos partes, es decir, por la mañana hago unos y por la tarde hago otros. O hoy hago unos y mañana hago otros. Ahí lleva entonces una de las primeras actividades. Segundo, yo voy a hacer trabajo también para fortalecer mi tren superior. Entonces voy a hacer las llamadas lagartijas o flexiones. Y dice, yo soy muy flojo para hacer esto, pero me voy a poner el reto de hacer 80. Entonces es igual a esta. Entonces hay que medir muy bien el tiempo, medir muy bien la capacidad que tiene para no ir a caer en fatigas musculares, en calambres, cansancios e inflamaciones. Entonces esto lo programas y tenés una segunda prueba. Lleva 2. Resulta que el pentacasa son 5 pruebas, entonces le quedan faltando 3. ¿Sí? Luego viene la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Para cuántos días? Usted, de acuerdo a lo que usted piense que es capaz de hacer, lo va a hacer. Eso sí, colóquele un poquito, o no poquito, sino una buena exigencia, un buen grado de exigencia a las pruebas que van a hacer. Porque yo los conozco y hay muchos que hacen 10 abdominales y ya es que están cansadísimos. Entonces, traten de aprovechar estos espacios que se les está brindando el municipio, el tiempo que estamos haciendo, inclusive algunos monitores de los que hay allá los orientan, los pueden hacer, para que trabajen este tipo de actividades que se les propone. Entonces, ahí tienen claro ustedes y los de octavo también, que estoy apuntando es a que ustedes hagan actividad física en casa. Por eso hicimos una ilustración aquí con un video, la profesora Estela y yo, con unos niños también del colegio, para explicarles todo lo que implica hacer actividad física y más en casa. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer en lo que se llama un pentacasa o penta en casa. Son 5 pruebas que las vas a hacer. Ahorita ya les ofrecieron la oportunidad, entonces van a tener la oportunidad de poderlos hacer en esos espacios que le está ofreciendo el municipio. Eso debe ir registrado en el cuaderno. De las actividades que usted va haciendo, puede ir tomando fotos o haciendo también un pequeño clip de video de 2, 3, 4, 5 segundos. Los guarda, que ya luego también les aviso cómo vamos a hacer. Los estudiantes de 10. Esta unidad de nosotros se llama Administración Deportiva y consiste en orientar al estudiante en cómo está organizado el tema a nivel nacional de lo que es el deporte, la recreación, el deporte y la recreación. Entonces hay unas actividades también donde le dice qué debe hacer, copiar también los contenidos iniciales de la unidad, como siempre lo hemos hecho. Y también hay una figura donde está un esquema de organización del deporte en Colombia. Hay un espacio para llenar, pero ese espacio, la respuesta para ese espacio lo encuentran acá en este comentario, un comentario que yo les hice acerca de el deporte en Colombia. Hice una especie de resumen en la actividad número 2. Dice, para comprender mejor el tema deportivo en nuestro país, es necesario conocer acerca de cómo está estructurado este sistema en Colombia. Entonces les hice ahí una especie de resumen, una síntesis rápida de cómo está organizado el deporte, un poquito de historia, no muy larga, para que tengan nociones. De igual manera, deben entrar a Google o a YouTube y mirar cómo es la estructura del deporte en Colombia. En ese esquema que hay ahí,
Ese esquema que hay ahí también lo deben hacer, puede ser en una hoja de blog y la pegan en su cuaderno y llenan la, la casilla que hay vacía donde están los integrantes o los, digamos así, los instrumentos gubernamentales que conforman el sector del deporte a nivel nacional. Dice la actividad 4 que tanto a nivel de nacional como en el deporte, la ley del deporte le hablan de los entes deportivos municipales. Procura al máximo averiguar si en este municipio existe ese ente deportivo, cómo está estructurado, quiénes lo dirigen y quiénes lo asesoran. Eh, la ley 181 del deporte, que es la ley como en todos los sectores, que hay una ley que rige cada sector, así como en educación está la ley 115, la ley 715, en fin, una cantidad de leyes que regulan el sector. Asimismo en deportes está la ley 181 y ella habla entonces de los entes deportivos. Hay entes deportivos del nivel nacional, que es lo que hay en el esquema que les planteo allí, departamental y municipal. La inquietud o el interrogante que les estoy planteando es a nivel municipal. Los entes deportivos en los municipios han sido de dos clases: centralizados y descentralizados. ¿Cierto? Esto es como una ilustración para que comprendan. En Vega Chía existió un ente deportivo descentralizado hasta algo así como el 2005, 2006, que hubo la reestructuración del municipio y se liquidó ese ente. Ese ente era descentralizado y se llamaba IMUDER, que significaba Instituto Municipal del Deporte y la Recreación. En Antioquia, actualmente, a nivel del departamento, se llama INDEPORTES. Significa también lo mismo, Instituto del Deporte y la Recreación del departamento. Entonces, en Vegachí hay un ente actualmente que es centralizado. Es centralizado porque depende de las secretarías del municipio. Esa parte ya si no profundizo más porque es decirles la tarea, pero entonces les estoy orientando para que ustedes consulten, porque el ente deportivo en el municipio de nosotros no es descentralizado o independiente. Cuando una cosa es descentralizada, quiere decir que no depende de esa estructura principal como es la administración municipal. Este IMUDER del que yo les hablo tenía un director, el cual lo asesoraba una junta de deportes del municipio. Pero cuando esto se eliminó por ley 617, que fue la que reestructuró los municipios que estaban en bancarrota, los llamaban inviables, entonces esto pasó a ser centralizado de nuevo. Antes de ser descentralizado, de llamarse IMUDER, también era centralizado, es decir, se manejaba a través de las secretarías del municipio, pero no tenía una connotación tan destacada como la que se vive hoy en día. Entonces, en ese entonces, antes del IMUDER, nosotros manejábamos el deporte en Vegachí también con una junta municipal de deportes, y había una persona que se le llamaba secretario de deportes. En la actualidad está, vuelvo y repito, ese ente existe, ya no es con una junta, sino que depende de una secretaría del municipio. Esa consulta, entonces ya yo se las dejo a ustedes.
Ya algunos me han consultado, perdón, algunas personas de la calle han preguntado al respecto, pues ya les he hablado del tema, porque en estos 30 años de servicio al deporte me ha tocado estar en todas esas instancias. Luego en la actividad 5 dice que debido a la cuarentena pues no nos quedaba muy fácil hacer actividad física y aún todavía pues no está la libertad completa. Ya les he mencionado de los espacios que da el municipio y los tiempos, pero con muchas restricciones. De igual entonces, ustedes van a preparar también 2 sesiones de actividad física y cada una debe durar 50 minutos para que hagan actividad física. Igual en su cuaderno lo van a planear. Ustedes los de 10 y 11 saben que les he entregado un formato donde se planea la clase completa. Si quieren y si tienen por ahí una copia de ese documento lo pueden utilizar o hacen remembranza de lo que aprendieron. Ahí es lo importante de lo que ustedes han aprendido en este tiempo que llevan de 10 e incluso en noveno también yo los he instruido de los componentes de una clase y les he mostrado los formatos y ahora en 10 lo manejaron. Entonces, con ese mismo formato, con ese mismo estilo, ustedes van a preparar 2 sesiones, es decir, como si preparáramos 2 clases con sus componentes, el calentamiento, la actividad principal y las actividades de recuperación, de las que tanto les hablo a diario. Eso lo hacen. Si tienen el formato, vuelvo y repito, lo pueden hacer, o si no, en el cuaderno de ustedes, bien diseñado, bien explicado, como siempre les he asignado en el cuaderno, en el colegio, esa tarea para que la hagan en las hojitas de formato. Repito, son 2 sesiones, cada una con una duración de 50 minutos. Vuelvo y les menciono, lo pueden hacer en casa, con implementos de casa, o lo pueden hacer ya en los espacios que les están brindando, cumpliendo con los requisitos. Repito, eso debe estar en el cuaderno de cada uno para que luego miremos cuando lo revisamos para la asignación de notas, que así sea muy despacio, que vamos a ir asignando notas, pero hay que asignarlas porque el año no lo vamos a perder, o sea, no lo van a perder así, sino que vamos a ir trabajando, así sea pues con suavidad, pero hay que hacerlo. También pueden tomar alguna foto, pueden tomar algún video de ese ejercicio que ustedes están haciendo. Finalmente, entonces, el tema con los de 11, la unidad de 11, la segunda unidad es deporte y recreación. También hay unos conceptos y unos asuntos que copiar. Luego dice, pues, en la actividad 1, consignar en su cuaderno lo resaltado con amarillo. Luego dice la actividad 2, consultar en Google y consignar en su cuaderno los conceptos de los siguientes términos y dar ejemplos de cada uno. Entonces está lo que es ocio, lo que es el hobby, pasatiempo, deporte, juego, recreación y lúdica. Van a buscar esos conceptos, ahí mismo van a encontrar los ejemplos y ustedes lo van a copiar en su cuaderno bien organizado. Es un tema pues muy simple de hacer, es cuestión de consultar y escribir, repito, en el cuaderno. La tercera actividad dice, en tu cuaderno, ¿cuáles de ellos puedes practicar en casa? Aquellos que dices que no se pueden practicar en casa, relaciónalos y justifica por qué. O sea, si hay unas actividades de esas que usted no puede hacer en la casa, pues entonces la escribe y escribe por qué no lo puedo hacer en casa. Cuarta actividad, con plena seguridad estas actividades serán muy útiles para ti y tu familia, porque dentro de estas actividades, lo que es ocio, hobby, pasatiempos, son muchas las cosas que se hacen en casa. El caso de los crucigramas, el caso de las sopas de letras, los juegos de mesa, porque dentro de los juegos hay juegos de piso, juegos de mesa y otro tipo de juegos que se pueden practicar en la casa, en familia, y eso pues va a permitir que se baje la tensión que hay en los hogares, con los mismos hermanos,
con la misma familia que hay allí, mucha o poca, pues con ello pueden hacer actividades de esta clase que les estoy planteando acá. La quinta actividad dice: planea en tu cuaderno una sesión por cada una de esas actividades consultadas y empieza a practicarlas una a una con tu familia o con la participación de un compañero del grupo, conservando los protocolos de seguridad indicados para evitar contagio de COVID. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ocio. Ya le explicaron qué es el ocio, qué se puede hacer como ocio. Entonces usted se va a sentar, ya escribió los conceptos y los ejemplos de cada uno, luego va a escribir. En mi casa voy a realizar la actividad de ocio. Vamos a practicar lectura en un día cualquiera, vamos a hacer lectura en la casa o nos vamos a sentar a ver televisión todos, en fin. De cada una de esas usted va a escribir qué va a hacer usted con su familia o con su compañero dentro de casa. Eso debe de ir, obviamente, planeado en el cuaderno y debe de también ir tomando alguna fotografía para hacer registro. Eso, en la actividad 6 le plantea eso, que de cada cosa debe hacer un registro. En la séptima dice: en tu cuaderno escribe, de acuerdo con las actividades realizadas anteriormente, una explicación de los beneficios que trae consigo la práctica de cada uno de ellos, así: beneficios físicos y biológicos. O sea, ¿qué me trae como beneficio hacer esas actividades en mi parte física y en mi parte biológica, o sea, en mi parte interna? Beneficios psicológicos, o sea, en la parte mental. Beneficios sociales, en lo que es la comunidad. Y beneficios personales. ¿Para qué me sirve esa actividad a nivel personal? Ya no es de cada una, sino que simplemente usted va a escribir a nivel general cuáles son los beneficios de esas actividades, todas esas que le nombré, en la parte física, en la parte biológica, psicológica, social y personal. Recuerda que la práctica de las actividades no tiene tiempo definido, dado que son muy variadas. Al hacer práctica de las actividades no significa que todas las que se puedan hacer en cada una tienes que practicarla. Es decir, por ejemplo, en pasatiempos, hay muchas clases de pasatiempos, pero tú solo te vas a enfocar en uno de ellos. Es decir, que no es que tenga que hacer todo lo que le están planteando como pasatiempo para usted decir que se va a ir a conseguir una cantidad de material o de cosas. No, simplemente usted retoma de cada una de esas actividades, retoma una que se puede hacer en casa a nivel social con su familia. Luego está pues lo de siempre, la reflexión personal. Una frase muy bonita que les quiero compartir para que la compartan en casa, y es que no dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar. De modo que ahí están pues como las explicaciones más importantes de las dudas que tenían. De igual manera, de ahora en adelante prefiero que me llamen al teléfono antes que escribir por WhatsApp, porque a veces las explicaciones por WhatsApp no son las mejores. No hay como que lo llamen a uno y uno conversar, o me dice que le regale una llamada con mucho gusto, porque estos planes son ilimitados y los minutos se pierden. Entonces no hay problema en que me digan: profe, llámeme, márqueme para que hablemos. No hay problema. Eso sí, me debe decir, porque igual yo no voy a poder llamarlos a todos, sino que los que tengan dudas, por favor, me pueden llamar. Cuídense mucho, cumplan con los protocolos de seguridad. Cuando vayan a salir a hacer actividad física, por favor, sean muy respetuosos de los mayores, muy respetuosos de las normas que les están diciendo que hay que cumplir los monitores de deportes del municipio, y hacer las cosas como siempre se les ha planteado, de la mejor manera, con el respeto y la responsabilidad suficiente. Vuelvo y repito, esos espacios no es para que
entonces de manera airada y sofocada digan yo hago lo que quiero porque a mí me dijeron que podía hacer actividad física, entonces voy a saltar todos los cercos que hay en los puntos donde se está haciendo el límite hasta donde pueden llegar y voy a seguir para donde yo quiera, no. Y también, claro, los escenarios deportivos no, los parques tampoco, los gimnasios tampoco. Es decir, utilicen esos espacios que hay muy buen espacio para que caminen, corran, troten, pueden llevar implementos para que hagan actividades de velocidad, actividades de fuerza, resistencia, lo que ustedes quieran. Y sobre todo los que son deportistas de las selecciones de intercolegiados, vayan practicando porque puede ser que nos den la oportunidad más adelante, en un tiempo no muy lejano, de volver a practicar. Todo depende, todo depende, y esto no me lo invento yo, sino que lo dice la razón natural y lo dice el mismo gobierno, y es que todo depende de nosotros. Si nosotros nos comportamos bien, si somos disciplinados en cuanto a las exigencias que nos hacen para llevar los protocolos de seguridad, nos va a ir bien. Gracias a Dios en Vegachí todavía no hay contagio, pero si nosotros mismos seguimos con la disciplina aún mejor, entonces vamos a tener muchas mejores condiciones de vida, muchas más garantías y evitar el COVID. Un feliz día, les agradezco mucho a nuestros compañeros de ASOTV y a todos los que nos sintonizaron y nos escucharon.